Continuamos con la metodología de diseño, ahora con la aplicación de circuitos combinacionales en media escala de integración. Hasta ahora hemos realizado circuitos, diseños con media escala de integración, el cual contiene un número pequeño de puertas básicas. En esta ocasión el tema trata de la media escala de integración, en donde se reúnen puertas básicas que pueden llegar a ser hasta de 100 para poder generar constructores más complejos, es decir, circuitos combinacionales que ya resuelven más cosas que simplemente las compuertas combinacionales básicas. Tenemos también la gran escala de integración, que eso ya son algunos sistemas programables, por ejemplo, el programación lógica programable PLA, del cual vamos a bosquejar algo al final. La muy grande escala de integración, aquí ya estamos hablando de algunos procesadores, y la ultra gran escala de integración ya son las últimas tecnologías y esto seguirá creciendo. Hablando de la media escala de integración, resulta que en una computadora se deben realizar operaciones de datos, por ejemplo, decodificación y decodificación de esos datos, es decir, transformar los datos en una forma que pueda ser interpretada por los diferentes dispositivos que transmiten, reciben. Y justamente se requiere de la transmisión de esos datos y de controlar que esos datos lleguen a los componentes apropiados y adecuados para su procesamiento. Se requiere entonces el procesado de datos, es decir, la circuitería aritmética, para hacer operaciones de suma, resta, corrimientos, etcétera, con tal de hacer tratamiento de datos y dar resultados que se requieran. Por eso los sistemas de media escala de integración están compuestos de codificadores y decodificadores, de multiplexores y de multiplexores, y de sumadores y comparadores, entre otros. Hay muchos más componentes aquí. Hablemos del decodificador. El decodificar es un circuito lógico que tiene n entradas y 2 a la n salidas como máximo. Por ejemplo, en este circuito que se ilustra aquí, tenemos a A, B y C como entradas y tenemos a D0 a D7 como salidas. Como se observa, tenemos 3 entradas y tenemos 2 a la 3 igual a 8 salidas. Para cada combinación de entrada se activa al menos una salida. Si solamente se activa justamente una salida, se denomina que es un decodificador completo. Es decir, si por ejemplo para las entradas ABC se activa una secuencia o se escribe una secuencia, de las salidas de 0 a D7 se activará una y solo una. Cuando esto sucede, es un decodificador completo de 3 a 8 líneas como el que se ilustra. Y esto permite entonces que se pueda activar o desactivar un dispositivo al proporcionar la dirección en las variables de entrada, en los componentes de entrada. Debe tener una compuerta de habilitación, un enable. Este enable es activo a nivel bajo porque así lo indica esta diagonal, o bien porque a la entrada del componente tiene un círculo. Eso indica que está activo a nivel bajo. Es decir, hay que colocar un 0 lógico aquí para que todo este dispositivo se habilite. Aquí está la tabla de operación de este dispositivo. Cuando está habilitado, es decir, cuando tiene un 0 aquí, opera en esta región de la tabla, en donde dependiendo de la combinación de ABC, por ejemplo, 0, 0, 0, es decir, 0, 0, 0 a la entrada, ABC, se activa la salida de 0, es decir, la que está activa es con 1. Todos los demás tendrán un 0 lógico. Es decir, para esta secuencia binaria ABCD 0, 0, 0, se activa la salida de 0. Si la secuencia de entrada fuera 0, 1, 1, la que se activaría sería la de 1, y así sucesivamente. Obsérvese que cuando la entrada de habilitación está en 1, como es activa a nivel bajo,
No importa qué haya a las entradas, qué combinación haya, todas las salidas están inactivas, todas estas se quedan inactivas. De esa manera se controla que este mismo dispositivo pueda activar o desactivar otros componentes. Los decodificadores entonces van a haber básicamente dos tipos: los excitadores y no excitadores. Los excitadores son aquellos que manejan, controlan algún dispositivo, y los no excitadores pues no se usan para controlar dispositivos, pero nos permiten construir componentes o funciones que nos compete a nosotros o que querramos implementar. Este último es el que vamos a aprovechar para seguir implementando las funciones que hemos venido haciendo desde el inicio de la tercera unidad, tercer tema. Las entradas de habilitación ya dijimos que pueden ser activas a nivel bajo o activas a nivel alto. Hay que tomar en cuenta eso para poder habilitar e implementar funciones. Los tamaños de los decodificadores pueden ser de 2 a 4 líneas, de 3 a 8 líneas, que es el que acabamos de ver, que también se conoce como de binario a octal, de 4 a 6 líneas, que es de binario a hexadecimal, y algunos convertidores especiales, como puede ser el de BCD a decimal o el BCD a 7 segmentos, que es justamente el que se utilizó para la actividad que entregaron recientemente, en donde la salida de este decodificador BCD a 7 segmentos se colocaba un display de 7 segmentos para poder ilustrar los números decimales del 0 al 9. Aquí tenemos al codificador que vamos a utilizar, el 74138. Este es su símbolo tradicional, el que acabamos de ver. Obsérvese que tiene las 3 entradas y las 8 salidas, pero respecto a la habilitación, tiene 3 entradas de habilitación. Una activa a nivel alto, la G1, y 2 activas a nivel bajo, la G2A y G2B. El propósito de que no sea uno, sino de que sean más de uno, es para poder ir interconectando estos dispositivos y darle mayor salida o mayor número de manejo de variables. Lo veremos un poquito más adelante. Inmediatamente abajo se muestra el estándar IEEE, entradas, salidas, pero aquí lo negado o el valor en estado bajo se muestra con un triángulo. Obsérvese también aquí a las entradas, y aquí se están involucrando, separando las entradas. A la derecha tenemos lo que tiene el interior el decodificador. Obsérvese que tiene las entradas aquí, la salida de este lado, y no son más con puertas combinacionales, el cual está haciendo la combinación o respetando la combinación que está aquí para activar una salida. Y aquí está la parte de habilitación de Enable, que están conectadas a todos ellos para poder permitir a todas las compuertas o cerrar todas las compuertas según sea la configuración de aquí. Y esta es la tabla de verdad, la tabla de función, perdón, de 74138, que es similar al que veíamos al inicio con el decodificador de 3 a 8, solamente que aquí el Enable no es de 1, es de 3. Pero para tenerlo habilitado ya dijimos que G1 es activo a nivel alto, aquí se coloca un alto, es decir, se debe colocar un 1 binario, y estos dos son activos a nivel bajo, se debe colocar bajos, es decir, ceros binarios, para que entonces, respecto a la selección, se active una de las salidas. Obsérvese que aquí las salidas son activas a nivel bajo, es decir, mientras que se seleccione 0, 0, 0, la salida habilitada será la salida 0, es decir, la Y0 con 0, y todas las demás estarán en 1. Esto es entonces otro factor a considerar al momento de implementar nuestras funciones. Por eso, con todas estas combinaciones, el decodificador genera todos los productos fundamentales, todos los minitérminos de M0 a M7. Por lo tanto, lo podemos ocupar para nuestras funciones. Otra situación a considerar es la entrada de selección. Está marcado como CBA cuando nosotros lo hemos estado manejando como A, B y C. Esto debemos tenerlo entonces en cuenta a la hora de implementar, que hay que conectar nuestra entrada A con la entrada C del dispositivo y la entrada C con la entrada A del dispositivo.
Veamos el ejemplo ahora con los decodificadores. Vamos a tomar el primer ejemplo que hemos estado modificando. Ahora, ya observamos que las salidas de este dispositivo 74138 son activas a nivel bajo. Como lo que queremos es que a la salida es la función f es 1, entonces vamos a necesitar conectar esas salidas a una compuerta no AND o NAND, que lo que hará es que el 0 que de salida lo complementa y sale 1. Observemos cómo es esta función. Tendríamos que entonces ocuparla esta compuerta, que sería la 7420. Veamos el ejemplo con la función del primer ejemplo, en el cual teníamos la función inicial AB o P complemento C. Y aquí está la lámina de aquel entonces, y eso nos daba esta tabla de verdad, en donde observábamos que teníamos un 1 para la salida F en el minitérmino número 1. Teníamos otro 1 para el minitérmino número 5, otro 1 para el minitérmino 6 y otro 1 para el minitérmino 7. Es decir, era 1, o la función es 1, en los minitérminos 1, 5, 6 y 7. Y justamente vamos a aprovechar esos minitérminos para coleccionarlos y entonces implementarlos aquí de la siguiente manera. La salida de 1 lo vamos a conectar a la entrada del NAND, la 5, la salida 5, al NAND, la 6 y la 7. Es decir, nos va a quedar de esta manera las conexiones. Este es entonces donde vamos a implementar nuestra tabla de verdad, como que la vamos a reflejar de las salidas del 74138, y donde se encuentren 1 van a ser entradas para la NAND 7420, y donde sea 0, esas no se consideran. Ahora bien, como se tiene que seleccionar a partir de las entradas, hay que conectar esas entradas también y no olvidarnos de las entradas de habilitación. Por ello, conectamos aquí, como ya dijimos, la entrada a la entrada C y la entrada C a la entrada A. B y B quedan iguales. Y también conectar, dado que este es activo a nivel alto, conectarlo a nivel alto, es decir, conectarlo a VCC a 5 volts. Estas dos son activas a nivel bajo, entonces lo vamos a conectar al cero lógico, es decir, a nivel de tierra, a GND. Y de esta manera entonces ya tenemos completo nuestro función implementada con un decodificador 74138. Y este es entonces la simulación utilizando el simulador digital 097, en donde aquí tenemos el 74138, el decodificador, y aquí a la compuerta NAND 7420. Aquí están todas las conexiones. Obsérvese que A entra en C, que sería la tercera que está aquí, y en A del 74138 entra C, es decir, en esta entra C. Nada más tener cuidado, no olvidemos alimentar con VCC positivo y GND negativo nuestro circuito aquí y hacer todas las demás conexiones. Y aquí están las salidas 1, 5, 6, 7 hacia la NAND y la salida de la NAND hacia el diodo LED. Aquí se está ejemplificando con la expresión 001, la primera en donde F es 1, y obsérvese que está activo. A la hora de verificar aquí desde 000, es decir, todos estos interruptores abajo, todas las combinaciones hasta 111, todos los interruptores arriba, debe reflejar el encendido o apagado de este LED. Encendido 1, apagado 0, debe reflejar la salida F de nuestra tabla de verdad. De esa manera comprobaremos que está operando bien nuestra función implementada con decodificadores. Este es un segundo ejemplo con decodificadores. En el anterior, el 7420, que tiene 4 entradas, coincidía que tenía yo
4 salidas de minitérminos con 1. Pero no siempre es así. A veces tenemos 3 o, como en este ejemplo, tenemos 5. Cuando tenemos 5, sabemos que la NAND tiene 4 entradas y solamente puede implementar las primeras 4. Vamos a necesitar otra NAND para implementar la quinta. Y entonces lo que se hace es conectar las primeras 4 en la primera NAND y la que nos falta en una segunda NAND. Pero como a esta NAND le sobra con 3 entradas, esas entradas no deben influir en la decisión de D4, entonces estas se envían a voltaje positivo, a 1, para que entonces sea correctamente interpretado a la salida. Y ambas NAND entonces se conectan como entradas a una compuerta OR 7432, y entonces así tenemos implementada la función para 5 variables. Por ejemplo, si fueran 3 variables solamente, 3 salidas 1 en nuestra tabla de verdad, entonces utilizaríamos una sola compuerta NAND 7420, conectaríamos los 3 salidas en 1, y la cuarta salida se enviaría a positivo, a 1 lógico. Acá está la implementación entonces. Ahora, esto es para 3 variables. Para implementar 4 variables, se puede utilizar el cascadeo de decodificadores, como se ilustra aquí. Recordemos el sistema de los votantes, en el cual teníamos 4 jueces, Juan, Pedro, Pablo y José, y que en base a el peso que tenían ellos, que está ilustrado aquí arriba, decidían si un proyecto era aceptado y no. Entonces, era aceptado si tenía más del 50%, como es en los casos que se ilustra aquí y en estos que están aquí. A la hora de simplificarlo, nos daba esta expresión. Para implementarlo con decodificadores de 3 a 8, estos decodificadores de 3 a 8 que solamente aceptan 3 entradas A, B, C, D y no 4 como es aquí, lo que tenemos que hacer es que una de esas variables se va a constituir en el selector de un decodificador o de otro. En este caso, el que se va a convertir en selector va a ser la variable PUM. Obsérvese que para la variable PUM es valor igual a 0 durante estos primeros 8 minitérminos y es variable 1 durante los últimos 8 minitérminos. Entonces, esto puede significar que si esa variable Q, como se ilustra aquí, es entrada para selección de uno o de otro, podemos discriminar entonces el grupo 0 para cuando queramos representar estas 8 combinaciones, o el grupo 1 cuando queramos representar estas segundas combinaciones, y de esa manera implementar las 16 combinaciones que tiene con 4 variables. Y eso es justamente lo que se hace. Obsérvese que las variables P, PA y O son entradas comunes a la entrada A, B y C. Y entonces la variable Q ingresa al primer decodificador en el negado, porque lo que se requiere es que justamente cuando sea 0 ingrese, y es 1, cuando es 1 activa este segundo. Entonces cuando en Q es 0, este es activo a nivel bajo, activa este dispositivo, aquí ingresa Q con 0 y deshabilita este segundo. Entonces se está implementando los primeros 8 minitérminos de esta tabla. En cambio, cuando Q es 1, la entrada para el primer decodificador es 1, es activo a nivel alto, habilita este, y para el segundo es activo a nivel bajo, entonces, este deshabilita y este queda habilitado. Entonces implementa la segunda parte de los 16 minitérminos. De esta manera entonces se consigue obtener todas las combinaciones de 16 dígitos y lo que se hace es conectar entonces a las salidas en las compuertas NAND para todos los términos. En este caso son
los 7 términos, el 1 no se ocupa el octavo, entonces se va a nivel alto, y aquí tenemos la salida de implementar. Esa es entonces la implementación para el sistema de jueces. Aquí con 2 decodificadores 138 y con 2 compuertas NAND 74, una compuerta NAND 7420 y un 32. Obsérvese algo. Para poderlo implementar aquí, se requirieron de mucho más compuertas que en la expresión original cuando simplificamos. La ventaja de utilizarlo con decodificadores es que no entramos a la simplificación de mapas de Karnaugh y por teoremas, sino implementamos directo desde la tabla de verdad. Acá hay que simplificar, pero en la simplificación nos quedan menos componentes para la implementación. En cambio, sin simplificar, nos ahorramos esa chamba, esa parte del diseño, pero tenemos entonces que necesitar más circuitos para implementar. Allí ya se requiere de las circunstancias para implementar uno u otro. Otro dispositivo de media escala de integración es el multiplexor. Es un circuito combinacional que selecciona una entrada y la transfiere a la salida. Es decir, tenemos aquí estas entradas que se ilustran aquí, y de estas entradas de D0 a D7 la va a transferir a esta salida una sola de las entradas que están aquí. Obviamente dependiendo de la selección, de la selección que se haga aquí en ABCD y que esté activo la habilitación. Posee n entradas, por lo tanto se requiere 2 a la n entradas de datos en el sistema binario. Y en general posee 2 salidas. Una, la salida directa, en este caso sería la Y, y la otra la salida complementada o negada, en este caso la W. Por ejemplo, el multiplexor 74151, que es un multiplexor de 8 a 1 líneas, la entrada de habilitación es activa a nivel bajo. Esta es su tabla de verdad. Cuando la habilitación está en bajo, entonces se permite responder a las entradas de selección y la salida Y responde justamente a esas selecciones de D0 a D7. En el caso de que esté a nivel alto, no importa que haya las entradas, la salida es baja. Esto entonces nos permite también implementar funciones, aunque la funcionalidad original de un multiplexor es de seleccionar de varios canales y dar salida a uno. Esto actuaría como por ejemplo las señales de televisión por cable, que en un solo cable tienen diferentes canales, pero al momento de ver en nuestra pantalla, en nuestra televisión, solamente vemos un canal. Entonces seleccionamos el número correspondiente y dependiendo del número ABCD que seleccionemos, en este caso, es la entrada de D0 a D7 que se muestra la salida Y, que sería nuestra televisión. Con el primer ejemplo que hemos ido siguiendo, aquí se ilustran las expresiones, los minitérminos en la tabla de verdad. Lo que vamos a hacer es ir coleccionando o ir reflejando nuestra tabla de verdad, esta tabla de verdad con estos minitérminos, los valores de f en cada uno de los minitérminos correspondientes a la entrada. Por ejemplo, para f tenemos 0 en el minitérmino 0, 2, 3 y 4. Entonces esos minitérminos 0, 2, 3 y 4 lo vamos a conectar al 0 lógico, van a tener como entrada 0 lógico. Y ya sabemos que el 0 lógico es el nivel de tierra. Por eso, esto lo vamos a conectar a tierra. Mientras que el resto de los minitérminos, 1, 5, 6 y 7, están conectados o están en 1. Es decir, deberán estar conectados a un nivel alto, al VCC o 5 volts, como se ilustra aquí. Ahora bien,
tenemos las entradas de habilitación A, B y C. Hay que conectarlas también, recordando que también están a la inversa. Por eso C se conecta a y A se conecta a C. Y finalmente no hay que olvidar la habilitación. La habilitación, como lo indica aquí, es con entrada negativa. Entonces hay que conectarlo a tierra. Y entonces con esto ya tenemos implementada esta tabla de verdad para la salida F, que la salida F estará aquí en Y. Entonces, dependiendo de la combinación ceros y 1 que hagamos aquí, nosotros obtendremos a la salida F estos valores correspondientes a cada mini término. Esta es la implementación con el simulador digital. Obsérvese que solamente se requiere un solo circuito integrado, el 151, para poder implementarlo. Ya no se requiere ni simplificar por teorema, ni simplificar por mapa de Karnaugh, ni utilizar más de un circuito integrado. Y con esto tenemos entonces ya implementado nuestra función original. Así que ya tenemos varias formas de implementar una función binaria, desde compuertas, baja escala de integración, hasta utilizando decodificadores y multiplexores en media escala de integración. Y si se requieren más de 3 variables, nuevamente el sistema de los votantes con 4 variables, bueno, lo que se va a realizar aquí es una especie de mapeo, en el cual vamos a colocar o recordar que la variable Q puede tomar dos valores de 0 y de 1, es decir, 0 en los primeros 8 militérminos, 1 en los segundos 8 militérminos, y esos militérminos de P, Pa y Q se ilustran aquí desde 0, 0, 0, esta combinación pasando por todas ellas hasta 1, 1, 1, que es aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es reflejar, cuando es 0, el valor que le corresponde. Por ejemplo, aquí tenemos para 0, 0, 0, 1, todos estos militérminos, excepto el 1, 1, todos estos son ceros y al final es 1. Entonces tendremos aquí 0, 0, 0, 0 y al final el valor de 1. Cuando Q vale 0. Cuando vale 1, expreso en las casillas que están abajo la combinación y es 0, 0. Luego siguen solo unos. Están aquí. Y entonces ahora lo que hago es verificar por cada columna cuál sería la salida con respecto a lo que está en la casilla. Por ejemplo, cuando Q es 0 y cuando Q es 1, tiene 0 y 0. Entonces no importa que valga Q 0 o 1, la salida siempre será 0. De la misma forma aquí. En cambio aquí cambia. Es 0 cuando Q es 0 y es 1 cuando Q es 1. Es decir, está respondiendo al valor que tiene Q. Por eso la salida va a ser lo que tenga Q. Lo mismo ocurre aquí. 0, 1, Q, Q, Q. Y aquí es invariable, de 1 a 1. No importa qué valor tenga Q, la salida siempre será 1. De esta manera, entonces, lo que voy a hacer es implementar como entrada estos valores. Los selectores seguirán siendo los 3 primeros, P, Pa y Q, pero las entradas a cada una de las entradas 0 al 7 serán las que acabo de ilustrar. Y lo hago de esta forma. Obsérvese que aquí tengo las entradas A, B y C, O, P, Pa y P. Y Q se va a implementar según lo que resumimos en esta tabla. Es decir, para el 0 y el 1 son ceros. Para D0 y D1 son ceros, se va a tierra. Del 0, 1, 0 al 1, 1, 1 hasta el final 1, 1 son unos. Entonces es Q de 0, 1, 0 es Q, hasta 1, 1, 0 es Q. Entonces, de 2 hasta 6, la entrada es Q, la cuarta variable. Y a la salida
en la última 111 es 1. Entonces esa última, la séptima, se va a 1. Nuevamente no olvidemos la habilitación que debe irse a tierra y la salida está en la salida Y del dispositivo. De esta manera entonces, con un dispositivo que básicamente tiene 3 variables de entrada de selección, se pueden implementar 4 de nuestros sistemas. Aquí se ilustra entonces cómo sería el circuito, ya con un solo 74151 e implementado para un sistema de 4 variables de entrada. Finalmente tenemos la gran escala de integración. Esta gran escala de integración lo vamos a ilustrar aquí en forma de simulación entrecomillado. Es el programador lógico programable, el arreglo lógico programable o PLA, que básicamente es un circuito integrado que tiene memoria, al cual insertándole en una tarjeta que está conectada a nuestro equipo de cómputo, le transferimos una secuencia binaria que queda almacenada, se dice también grabada o quemada aquí, y este dispositivo se lleva al campo o al área donde se va a aplicar, dependiendo de la secuencia que uno le haya colocado. Es un dispositivo que está formado por una matriz AND programable y una matriz OR programable. Sigue la secuencia que hemos estado nosotros manejando para el diseño de los circuitos, así es que será transparente para nosotros. Es decir, tiene las entradas A, B, C, D. Esas entradas también con sus complementos van a un arreglo de AND para ir formando cada uno de los minitérminos, y esos arreglos de AND o esos minitérminos se suman a un arreglo de OR para dar la salida correspondiente. También se pueden implementar con OR negado y AND negado. Se sigue la suma de productos, por eso va a ser transparente para nosotros, y esto nos ayuda a implementar las funciones, ya decíamos, haciendo o deshaciendo conexiones. En el simulador digital observemos cómo es bastante simple. Allí el PLA lo encontramos en el menú tutoriales y enseguida PLA de 4x8x4. ¿Qué significa este término? Este es lo que va a mostrar, obviamente, hay que activarlo. Significa el 4 que es de 4 entradas o de 4 variables, las variables A, B, C y D. Tiene 8 términos u 8 AND. Estos 8 que están ilustrados aquí, que se pueden implementar hasta 8 minitérminos. Y tiene 4 salidas o 4 funciones de salida, de la W a la Z. Cada una de estas es una función a implementar. Por ejemplo, la función del primer ejemplo, que es AB o B complemento C, cuya tabla de verdad también se ilustra aquí. Y se puede implementar ya sea por la función o por la tabla de verdad. Empecemos primero con la expresión de la función. Lo que vamos a hacer aquí es ir implementando A y B. A está aquí, B está aquí, entonces vamos a unir en el punto donde se cruza con el primer compuerta AND. Puede ser hecho en cualquiera de las 8, voy a preferir usarlo aquí. Vamos a unir la primera para implementar A y luego a B. Y aquí entonces tengo implementado en esta compuerta AND a y B, y lo voy a seleccionar aquí haciendo clic en cada cruce para indicarlo a la salida de W. La segunda OR es B complemento C. Entonces será B complemento, hago clic aquí y luego C, clic aquí. Y también hago clic aquí para sumar estas dos, que serían la OR que suma estas dos AND. Ahora vamos a verificarlo. Energizo aquí y entonces ahora voy a implementar, por ejemplo, la primera secuencia 001. Cuando está abajo el interruptor es 0, 0, y aquí había que activarlo, clic para encenderlo, para implementar el 001.
Y observen que ahora el LED de W correspondiente a la función f se ha encendido como consecuencia de que corresponde a esta secuencia 001. Si vamos probando desde 000 hasta 11, debe implementar esta tabla de verdad. Ahora bien, no nada más se puede implementar con funciones resumidas, sino que también la misma tabla de verdad, es decir, la forma normal disyuntiva completa, en donde utilizaríamos cuando es 1 para implementarla. Y observemos ahora. Vamos a tener que apagarla primero. Aquí está implementada la función f. Apagamos y ahora sí, vamos a implementar, cuando es el primer 1 es 001, es decir, A complemento, B complemento, C. Y vamos a implementarlo aquí. Entonces es A complemento, clic sobre él, B complemento, clic y C. Y selecciono para unir. Obsérvese que ahora la selección la hago sobre el segundo A compuerta AND, porque ahora será la siguiente función a implementar. Luego tengo el 101, el 1, o sea, A, 0 para B, es decir, el complemento, y el 1 para C. Y nuevamente, implemento. Ahora el 110, es decir, A, B y C complemento. 1. Y el 1, es decir, A, B, C y 1 aquí. Y aquí ahora en esta siguiente columna, en la segunda OR a la salida en X, tengo implementada esa tabla de verdad, es decir, la función en forma normal disyuntiva. Observemos, encendamos y observamos ahora, como yo ya dejé activo la combinación 001, entonces se activa en la salida, que sería aquí la salida en forma normal disyuntiva, en la X también se activa. Y así cuando hago todas las combinaciones desde 000 hasta 11, debe responder a esa tabla de verdad. De esa manera entonces tengo implementado con PLA, con esa escala de integración, tengo implementado ya funciones, así que tenemos ya una gran variedad para implementar funciones que correspondan a una situación real. Y en el sistema de los votantes, por ejemplo, para 4 variables, también se puede implementar porque justamente aquí contempla 4 variables, A, B, C y D. Y por ejemplo, aquí se ha implementado la expresión simplificada de esta manera, y esta es la salida S. No se ha implementado la forma normal disyuntiva porque, bueno, son 7, o se requieren 7 circuitos, 7 AND, y ya no me alcanzaría aquí, pero sería en forma similar al ejemplo anterior.